Bien, hermanos, vamos a iniciar esta predicación. Quisiera que abrieran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Ya estamos próximos a la Semana Santa. Y vamos a predicar previo a la entrada triunfal. Faltan 2 domingos prácticamente hoy y 2 domingos más para predicar sobre la entrada triunfal. Pero hoy vamos a predicar sobre este pasaje, sobre cuando Jesús anuncia su muerte y la petición de los discípulos de ser el mayor en el reino de Jesús. La palabra nos dice precisamente en Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites predicar tu palabra. Señor, unge mi vida para predicar esta palabra tuya, Señor, pero también abre nuestros corazones para guardar tu palabra, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea edificada, oh Padre Santo. Este texto, Señor, nos habla, Señor, del anuncio de tu muerte. Y nosotros nos regocijamos, Señor, en tu muerte, porque realmente, Señor, es gozo y alegría para nosotros. Porque por tu muerte, Señor, nosotros somos salvos. No es que nos alegremos, Señor, de que alguien muera no más por morir, sino nos alegramos, nos gozamos, Señor, de que tú tomaste nuestro lugar, Señor, y nos diste salvación, cuando nosotros merecíamos, Señor, morir, Señor, y no podíamos, Señor, salir de la muerte eterna. Antes bien, Señor, tú, en tu bendita misericordia, nos sacaste, nos redimiste, Señor, y nos llevaste a la vida eterna. Para tu gloria y tu honra, oh Padre Santo. Gloria a ti y gloria a tu nombre, Señor. Muchas gracias por tu acción, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy nos permite, Señor, meditar en tu palabra.
Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, que transforma las vidas. Glorifícate en tu iglesia hoy y siempre. Úsame para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos es Jesús y la ética del reino. Jesús y la ética del reino. Bien, Jesús ya iba camino a Jerusalén. Ya anteriormente le había anunciado: vamos a Jerusalén porque voy a morir. Y aquí en este pasaje que leímos, Jesús va camino a Jerusalén. Ya había avanzado él desde Galilea, ya iba caminando rumbo a Jerusalén. Y cuando iban en el camino, resulta que se encuentra, no se encuentra, más bien habla con sus discípulos y les dice la intención precisamente de ir a Jerusalén. Y la intención de ir a Jerusalén es morir precisamente en Jerusalén. Aquí cuando nos dice la palabra, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Bueno, ¿por qué le seguían con miedo? Hay que entenderlo en el sentido de que los discípulos concebían a Jesús como el Mesías, sí, pero la concepción, como ya hemos dicho muchas ocasiones, que la concepción que los discípulos tenían sobre el mesianismo de Jesús es un mesianismo bélico, alguien que se iba a sentar en el trono de David, literalmente, y que iba a ir a luchar contra el imperio romano y los iba a liberar de la opresión del imperio romano. Esa era la concepción que tenían los discípulos. Cuando se llega la hora de la verdad, y Jesús dice: voy a Jerusalén, porque posiblemente los discípulos pensaban que él iba a entronizarse, iba a sentarse en el trono de David, iba a hacer guerra a las huestes del imperio romano, iba prácticamente a levantarse, a hacer la insurrección revolucionaria, por decirlo así. Y cuando se llega la hora de la verdad, a pesar de que los discípulos estaban bien dispuestos, les agarró miedo. Dice, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, Jesús les aclara que él iba a Jerusalén, prácticamente porque ahí él iba a morir. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús relata todo el acontecimiento de la pasión, es decir, de su entrega, de que iban a matarlo, iban a injuriarlo, iban a escarnecerlo. Pero realmente los discípulos no tomaron en cuenta eso de que Jesús le estaba anunciando. Una de las cosas que Jesús le estaba anunciando, que él iba a morir por la humanidad, que para eso él había venido, pero los discípulos no entendían esa parte. Ellos esperaban que Jesús se levantara en armas y los liberara del imperio romano. Era la concepción mesiánica que ellos tenían. Pero Jesús les aclara precisamente de que él iba a morir. Ya anteriormente el apóstol Pedro, cuando Jesús le anuncia que iba a morir, que iba a ir a Jerusalén a morir, él le dice que no te acontezca tal cosa. Ya Jesús le había dicho, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Aquí Jesús nuevamente anuncia a los discípulos, aclarándoles que él iba a morir precisamente en Jerusalén. Jerusalén, hay que aclarar, Jerusalén era la ciudad de entronización, donde los reyes eran entronizados. Cuando hablamos de los reyes israelitas, eran entronizados ahí en Jerusalén, porque era la ciudad de David,
la ciudad donde estaba el reino, donde era la capital del reino prácticamente. Estamos hablando de la historia de los reyes, donde los descendientes de David iban siendo entronizados. En Jerusalén era prácticamente donde se entronizaban. Entonces, Jerusalén era la ciudad de entronización, donde estaba el trono, donde estaba prácticamente el castillo real, se podría decir así. Jerusalén también era la ciudad a la cual Jesús llamaba la ciudad donde mueren los profetas, la ciudad sanguinaria. Paradójicamente, Jerusalén quiere decir, Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Pero lo curioso es que Jesús anuncia en Jerusalén, 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 que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y también Jesús dice que era imposible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Entonces Jesús se dispone a ir a Jerusalén porque sabía Jesús que ahí en Jerusalén iba a morir, porque era el lugar preciso donde tenía que morir, donde las revueltas o más bien los problemas religiosos se ocasionaban en Jerusalén. Podía haber problemas en otros lados, pero si hubiera problemas en Jerusalén, era el escándalo, era la problemática social, la problemática religiosa. Entonces hay que acabar con los problemas porque aquí es el centro religioso de Israel. Entonces, si alguien viene a ocasionar problemas, hay que matarlo. Es preferible terminar de tajo con el problema, que el problema siga y siga. Esa era la filosofía que tenían prácticamente, de acabar de tajo con el problema que se ocasionaba en Jerusalén. Otra de las cosas que hay que entender, que Jesús debía padecer entonces en Jerusalén. Por eso el anuncio: me matarán en Jerusalén. Voy a Jerusalén y ahí me van a matar. Pero al tercer día resucitaré, dice Jesús. Pero los discípulos no entendieron esa parte. Ellos estaban con la expectativa de que Jesús iba a ir a Jerusalén con las miras a entronizarse y con las miras de liberarlos del Imperio Romano. Esa era la expectativa que ellos tenían y la perspectiva que habían tomado en el caso de Jesús, en la persona de Jesús. Y es por esa razón que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciéndole: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense bien la petición. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál gloria? ¿La gloria venidera? No se referían a la gloria venidera. Recordemos que también Jesús anuncia más bien proclama sobre Salomón, sobre los lirios del campo. Dice que ni aún Salomón se vistió con toda su gloria como uno de los lirios del campo. Y cuando habla de gloria, la palabra, o hay que entender que la palabra gloria significa lo que tiene la persona, ¿sí? Todo lo que rodea a la persona. Esa es la gloria de la persona. Ok, ¿cuál es la gloria de una familia, por decirlo así? Bueno, la gloria de una familia es que tiene una casa, quizás tengan entre los miembros una carrera universitaria, quizás se tenga un coche, quizás se tenga una parcela, quizás se tenga un negocio, y cosas de ese tipo podría ser la gloria de las personas. Por eso, cuando los discípulos se acercan con Jesús: concédenos que en tu gloria, o sea, cuando tú estés gobernando, cuando tú seas
el rey, cuando estés reinando sobre todo, e incluso sobre el imperio mismo de los romanos, cuando tú termines con el imperio romano, cuando tú sometas al imperio romano, cuando sometas a las naciones, cuando tú estés sentado en tu gloria, concédenos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, cuando tú reines sobre el trono de David, concédenos eso. Queremos ser nosotros los que tu mano derecha y tu mano izquierda. Es lo que queremos ser. Prácticamente tus confidentes. Queremos ser parte de los principales de tu reino. Queremos ser parte del gabinete presidencial de tu reino, por decirlo así entre comillas. Entonces los discípulos buscaban puestos de honor en el reino que ellos mismos concebían. Un reino terreno en el cual ellos iban a estar como brazos derechos del rey. Es como decir el secretario de gobernación y el secretario de Hacienda, por decirlo así de esa manera. Uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Queremos juntamente contigo gobernar. Y oye, pero ¿en qué cabeza cabe Jacobo y Juan, no? Qué malos son, porque estos discípulos, lo curioso es que cuando lo oyeron los 10, dice el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. La pregunta es aquí, ¿por qué se enojaron los discípulos? Porque quizás dijeron ellos que ellos eran muy ambiciosos. O sea, Jacobo y Juan, oye, ¿por qué son tan ambiciosos ustedes? Andan buscando poder nada más. No, realmente no fue por eso. El problema con ellos también era que ellos querían los mismos lugares. Ellos querían prácticamente tener un puesto de honor delante de Jesús. Esa era la intención de todos los discípulos, de los 12. Y lo curioso es que si lo traemos a nuestra vida, nosotros siempre queremos los puestos de honor. Queremos ser los mandamás. No queremos someternos a nadie. Queremos de alguna manera ser los que dirigen alguna situación. Y no queremos que nadie esté sobre nosotros. Es así como vivimos nosotros. Por eso decimos el que me la hace, me la paga. Y siempre la problemática del hombre es esa, el egocentrismo. También el asunto de la ambición, de la soberbia. Es así como vivimos los seres humanos. Y no es la excepción de los discípulos. Así somos los seres humanos. Queremos los puestos de honor en donde sea que vayamos, incluyendo dentro de la misma iglesia, dentro de la misma sociedad. Hoy está, no sé si sean las precampañas ya o ya están dentro de las campañas políticas hoy en la actualidad, pero ahorita vamos a hablar de eso. El asunto está que Jesús les dice a los discípulos, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos que queréis, aquellos para quienes está preparado. Aquí cuando Jesús le hace la pregunta, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos responden, podemos. Realmente ellos estaban dispuestos, a pesar de que estaban con miedo, llegar a Jerusalén y tomar las armas juntamente con Jesús y vencer al imperio romano. Es prácticamente como el ejército de Jesús. Pero como concebían el Mesías y se decía el Mesías como aquel que iba a gobernar, que iba a vencer prácticamente en su guerra bélica. Entonces los discípulos
no tenemos problema con eso. Nos da miedo, pero vamos, le entramos. Como los insurrectos de la revolución, ¿no? Como aquellos de 1910 que se levantan en armas bajo un caudillo y que van con el caudillo y vencen en la revolución. Es algo así parecido en este caso como lo concebían los discípulos. No como Jesús lo iba a hacer, sino como los discípulos lo concebían. Entonces podemos beber de ese vaso. O sea, vamos a ir contigo a beber de ese vaso, a sufrirla en la guerra, juntamente contigo. Jesús, sabiendo a qué se refería él, le dice: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Claro, Jesús tenía otra concepción totalmente diferente que la que tenían los discípulos. Sabía Jesús que los discípulos, tarde que temprano, iban a morir, como él iba a morir también. Algunos fueron mártires, no todos fueron mártires. Por ejemplo, a pesar de que Juan lo quisieron martirizar, no pudieron martirizar a Juan, pero sí la mayoría de los apóstoles fueron martirizados, perseguidos y martirizados. Algunos murieron a espada, otros crucificados, otros apedreados, y así de alguna manera sufrieron el martirio. Y a través de la historia vemos que en la iglesia los cristianos han sido martirizados, bebiendo prácticamente del vaso y de la copa y del bautismo que Jesús bebió y fue bautizado. Pero también hay que aclarar esta parte, que cuando se habla de beber del vaso y el bautismo puede ser de una manera simbólica, en el sentido de que Jesús murió por nosotros y que, a la manera como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, con Cristo estoy juntamente muerto, en el sentido de que Jesús nos representa en la cruz del Calvario. Cuando nosotros merecíamos morir en la cruz del Calvario, entonces al morir Jesús por nosotros, nosotros hemos bebido en la fe del vaso que Jesús bebió, es decir, de la muerte y del bautismo con que Jesús fue bautizado, es decir, el bautismo de la muerte. En ese sentido, Jesús nos representa y nos alcanza a nosotros. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, que también somos bautizados en su resurrección, porque Cristo es aquel que nos representa. Pero bien, aquí el punto es de que los discípulos estaban totalmente dispuestos a tomar las armas juntamente con Jesús, pero Jesús les aclara que ellos iban a beber del vaso, sí, totalmente diferente a como ellos lo concebían. No se los aclara ahí, pero Jesús da a entender esa parte. Por otro lado, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el punto es de que la ética del reino es el servicio. Y realmente en la vida cotidiana, en la vida política, en la vida empresarial, todos se aprovechan de sus cargos. Hace un momento hablábamos de que posiblemente ya entraron a las campañas políticas. Ya andan, si no, ya están en precampañas anunciándose de lo que van a hacer, haciendo promesas, y que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y les prometo esto. Van, entregan despensas, van y entregan becas, entregan esto, entregan lo otro. Hacen bastantes promesas, hacen memes al respecto.
de las campañas políticas, sabiendo, conociendo prácticamente de las artimañas que usan las personas para ganarse el voto del pueblo. Y cuando ya están en el poder, solamente se sirven y se sirven y se sirven del pueblo. Ese es el tenor de los políticos a través de todos los tiempos, y no es la excepción en el tiempo de Jesús. Parece ser que Jesús está describiendo el sistema político de México. Parece ser, pero realmente es el sistema político del mundo. El mundo así se mueve. Siempre los que tienen cargos se aprovechan de esos cargos y se enseñorean de las naciones, se enseñorean de los pueblos. En los cargos se aprovechan y se enriquecen. Ya los vemos que entran pobres a un cargo y de repente ya empiezan a sobresalir y de repente ya tienen una casa aquí, ya tienen un yate, ya tienen una casa en la playa, ya tienen un condominio en algún lugar renombrado a través del mundo. Es así como se mueven los políticos. Y Jesús habla al respecto y dice que sus grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, sobre las naciones. Entonces en los cargos se aprovechan y se enriquecen. Pero dice Jesús, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces la ética del reino que Jesús que implementó prácticamente, el reino de los cielos que Jesús implementó, es el del servicio. El mayor sirve al menor en el reino de Jesús. Los versículos 43 al 44 nos habla al respecto, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, ¿quieres tú sentarte a mi derecha? Pues sirve. Está atento de la situación de los demás. ¿De qué manera el otro está padeciendo para que tú vayas y le sirvas? ¿De qué manera estás a la expectativa de la situación de los demás? Con la intención de servir. Esa es la ética del reino que Jesús estaba implementando. No en el sentido de que yo quiero ser el que mando para servirme de los demás. No es la ética de Jesús esa. Y Jesús pone el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el punto es de que queremos servir, pero queremos servir mandando. Y aquí realmente el servicio es sirviendo realmente. Vaya el pleonasmo, vaya la redundancia. Entonces tenemos que servir realmente si queremos ser los mayores. Aquí el punto, mis hermanos, de que Jesús, poniendo el ejemplo, él como rey sirve dando su vida. Él no quiere decir esto de que él pone el ejemplo para que nosotros caminemos en ese ejemplo y lograr la salvación a través de lo que Jesús hizo. No, él fue el salvador de nosotros y nos salvó. Pero el punto de haber resucitado con Jesucristo, el punto que Jesucristo nos haya dado vida, una vida nueva, es en el sentido también
de que transforma nuestra vida precisamente para el servicio, para que tú y yo sirvamos, no para ser salvos, sino por cuanto ya somos salvos. Si somos salvos es prácticamente la ética que tenemos que tomar, la ética de la salvación, la ética del reino de Jesús, la ética de la resurrección, en el sentido de que tenemos una nueva vida en Jesús, la vida del servicio en Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Entonces, los oficiales del reino, aquellos que pretenden sentarse a la derecha y a la izquierda con Jesús, no es que nosotros vamos a sentarnos a la derecha y a la izquierda con Jesús, simple y sencillamente en el reino no va a haber puestos de poder. Es Dios como soberano y todos los demás con el soberano viviendo por la eternidad. Es así. Pero en el reino de Jesús, los oficiales del reino sirven a los demás. Si queremos ver a la iglesia como el reino, si queremos ver a este mundo implementado como el reino de Dios, porque Jesús dice, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, los oficiales del reino sirven a los demás, como su rey ha servido o como su rey sigue sirviendo. Por lo tanto, mis hermanos, la ética del reino es el servicio. Busquemos servir a los demás, así como Jesucristo nos sirvió muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, como aquel que muere sirviendo a la humanidad. Por lo tanto, sirvamos a los demás, día con día, porque esa es la ética del reino. Jesús se dispone a ir a Jerusalén porque va a morir por la humanidad. Y a eso vino, y esa era la intención de subir a Jerusalén, no a entronizarse como rey. Claro, Él es rey soberano, y se entronizó prácticamente como rey. Incluso, Él ya era rey. ¿Por qué vamos a decir que vamos a poner a Jesús como rey por la entrada triunfal en Jerusalén? Antes bien, Él ya era rey. Más bien en la entrada triunfal, Él se estaba proclamando como el rey que ya era. No como el rey que iba a ser, sino como el rey que es ya. Él es el soberano, pero el rey que sirve, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el rey, y que nos sigue sirviendo a ti y a mí ahora, salvando a aquellos que van a llegar a sus pies, aquellos que van a creer en Él. Por lo tanto, creamos en el servicio que el Señor hizo, pero creamos para que nosotros sirvamos también como Él ha servido. Oremos. Señor, te bendecimos y glorificamos tu bendito nombre. Bendice, Señor, nuestra vida. Ayúdanos a comprender, Señor, que en tu reino no se debe buscar, Señor, un cargo de poder. Antes bien, Señor, en tu reino se debe buscar siempre, Señor, un cargo de servicio. Y un cargo de servicio, Señor, no se ostenta, Señor, en la soberbia. Se ostenta, Señor, en la humildad, en el servicio a los demás. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Haznos entender eso. Porque tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida, pero moriste, Señor, en el servicio de nuestra salvación, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Sé con nosotros. Bendícenos, Señor. Glorifícate en tu iglesia. Glorifícate, Señor, en el mundo. Que el mundo entienda, Señor, que en ti hay salvación, pero también, Señor, que en ti aprendemos a servir. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean dadas a cada uno de vosotros con sus familias. Que hoy y siempre el Espíritu de Dios los lleve a toda verdad y a toda justicia, pero también los lleve a todo servicio, para su gloria y su honra y para edificación de cada uno de nosotros. Amén.